el Salvador del mundo. Amén. Una vez más, Jesucristo obviamente todavía sigue siendo el Salvador del mundo. Vamos a dar una lectura y luego nos sentamos, ¿sí? Oramos y luego nos sentamos. Nos dice Apocalipsis 1, versículo 5 en su primera parte. Y de Jesucristo, me gusta cómo la nueva traducción viviente lo dice. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero de resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte por este lindo día que tú nos permites. Gracias por la participación de las diferentes, quizás niños, Señor, los adultos, todas las damas, los caballeros que participaron. Gracias mil, Señor, porque reconocemos de antemano que tú eres un Señor que eres digno de todo nuestro reconocimiento y adoración. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Despeja nuestras mentes, Señor, y que podamos recibir el mejor mensaje para hoy en día, por Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en este momento, póngase cómodo, cómoda, y vamos así a estar entrando a este consejo bíblico. Muy bien, Jesús todavía sigue siendo el Salvador del mundo. ¿Sabe, mis amigos y mis hermanos? Debemos de entender que en el corazón humano surgen diferentes preguntas. Y sabe, no solamente en el corazón humano, sino también en los creyentes, ¿sí? De una manera única. Y inclusive dijimos, en esta crisis que estamos enfrentando, surge un sinfín de cuestionamientos. Y dentro de ese cuestionamiento creo que la pregunta que resurge es: ¿todavía Jesús sigue siendo el Salvador del mundo? Surgen preguntas como: ¿el nacimiento de Jesús tuvo sentido? ¿Valió la pena? ¿Hay todavía esperanza para un mundo en caos? ¿Qué me dice Dios acerca de esto y en medio de estas circunstancias? Ahora, dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, sea la que nos da rumbo, la que nos da dirección. Y vamos a ver, en primer lugar, yo creo que cuando hablamos de crisis como la que enfrentamos, la pandemia, todo esto, como que nuestros días se tornan oscuros, como que vemos muy poco la claridad de un día y vemos un futuro bastante inseguro. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de oscuridad. La oscuridad en la palabra es representada por la duda, es representada por el mal tiempo, por las malas circunstancias. Entonces, vamos a ver en primer lugar debemos de entender que Jesús nació. ¿Cuánto estamos conscientes que Jesús nació? Pero la palabra nos dice que Él nace una noche. ¿Cuándo es que nace Jesús, iglesia? Una noche, fíjese, y vamos a relacionar a través de este tema, dijimos, la crisis nos habla de oscuridad, nos habla de la densa noche. Ahora, Jesús, cuando nace, dijimos, en una noche. Nos dice Lucas en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y dice el 8: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Entonces, una vez más, Jesús aparece en la escena, no en un día soleado, no en una mañana extraordinaria, sino en la noche. Y dijimos cómo se encontraba el mundo cuando Jesús aparece: en una densa oscuridad. Ahora, este mundo, mis amigos y mis hermanos, ha sido testigo a través de muchas noches, ¿sí? Fue creado, ¿sí? Desde que fue creado el mundo y creado el día y la noche, el mundo ha sido testigo de muchos cambios, de muchas noches, obviamente. Ahora, muchas de esas noches simplemente pasaron
desapercibidas, sin sorpresas, sin cambios. Otros vieron cómo se producían cambios impresionantes y profundos en la historia. Por ejemplo, hay fechas cuando vamos a la historia que hubieron cambios impresionantes. Por ejemplo, el 14 de abril, escúcheme, de 1865, Estados Unidos fue a la cama. O sea, todo Estados Unidos fueron a dormir, todos los estadounidenses, agradecidos de la larga y sangrienta guerra entre los estados finalmente había terminado. Es decir, wow, ahora sí, la guerra entre el mismo país ha terminado, todos a descansar. Mas sin embargo, fíjese, esa noche que América durmió, América se despierta en la mañana siguiente solamente, ¿sabe para qué? Para descubrir que el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado. Una noche la nación duerme en tranquilidad, mas el despertar de la nueva mañana trae noticias bastante desagradables, que el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado. El 6 de diciembre, por ejemplo, de 1941, Estados Unidos se fue a la cama, o sea, se fue a dormir y vio cómo la guerra mundial se extendía, ¿sí? Era el inicio, pero se extendía de Asia y Europa. Y sabe, cuando vio que la guerra estaba en Asia y en Europa, simplemente agradeció que hasta ese momento los Estados Unidos estaban fuera del conflicto. Él dijo, la guerra está allá. Mas sin embargo, escúcheme, cuando durmieron, al amanecer, se despertaron a la mañana siguiente con la noticia del ataque sorpresivo de los japoneses a Pearl Harbor, en la conciencia de que evitar la guerra ya no era una posibilidad. ¿Me está escuchando en esta hora? Cambios de la noche a la mañana. Alguien que iba a dormir tranquilo, sin embargo, la mañana fue un cambio drástico. El 5 de junio de 1944, el mundo se fue a la cama preguntándose cuándo Adolfo Hitler y sus ejércitos nazis serían derrotados y la gente de Europa podría ser liberada de la garra del hierro. ¿Sabe que el mundo se despertó el día siguiente con la gran noticia de la invasión aliada de Normandía en el día D? Entonces veamos, la noche ha traído grandes cambios. Y sabe, las noches que hemos citado, dijimos, trajeron cambios radicales al mundo. Otras noches han traído circunstancias de la misma manera increíbles, maravillosas, y el mundo no se dio cuenta. Y sabe, una de esas noches que trajo un cambio impresionante fue la noche cuando Jesús nació. ¿Me está escuchando en esta hora? Amén. La noche que nació Jesús, aparentemente en el ambiente era normal, nada sucedía, nada pasaba. La gente había hecho un día quizás con sus faenas normales, un día cotidiano, fueron a descansar, pero en esa noche había una transformación única. Ahora dijimos, aún el sumo sacerdote que representaba el ambiente religioso, todos habían ido a dormir a la cama tranquilos. Ahora, la noche en que nació Jesús, escúcheme bien, tenía todas las apariencias de ser simple y sencillamente cualquier otra noche. Sin embargo, los eventos que ocurrieron en esa ocasión, todo lo que sucedió en esa noche, revelan que es diferente esa noche a todas las demás en la historia de la humanidad. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto muy importante. Obscuridad, dijimos, en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué había cuando Jesús nace? Obscuridad cubría de una manera única, ¿sí?, al mundo entero. Ahora, no nos debe sorprender cuando hablamos de oscuridad, cuando estamos relacionando al tiempo en el cual Jesús viene a nacer. Desde el principio, desde el nacimiento de Cristo, esto, ¿verdad? Este nacimiento que traería acá
estuvo plasmado de grandes dificultades y grandes conflictos. Si vamos, por ejemplo, a la narración bíblica, debemos entender que había grandes conflictos. Por ejemplo, veíamos en el drama acerca de María, ¿no? La madre de Jesús. Pero antes que tuviera al bebé, cuando ella se da cuenta, oiga, esto causó una aflicción en su propia vida, en los familiares sucesivamente, porque María, escúcheme, fíjese el medio ambiente que se generó aún antes de que naciera Jesús. Todo alrededor era incertidumbre. ¿Por qué? Porque la forma en que María quedó embarazada simplemente era en circunstancias muy extrañas. No era algo normal. Ahora, cuando nace, o antes de nacer, mejor dicho, José y María, ¿qué es lo que hacen? Hacen un viaje hasta Egipto, ¿sí? En los últimos días de su embarazo. Esto no era algo práctico, no era algo recomendable. El traslado, el poder moverse en aquellos lugares no era tan cómodo como el día de hoy. Tenía que llevarse al lomo de un borrico, de un asno. Imagínense una mujer casada ya para dar a luz, huir, ¿verdad?, hacia otro país. Ahora, cuando llegaron a Belén, simplemente, ¿qué pasa cuando ya llegan a ese lugar? No había lugar para ellos en la posada, en el lugar, en el mesón donde iba a descansar. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Nace en un pesebre. Dijimos, ¿esto era normal? ¿Esto era parte de la vida cotidiana? Para nada. Cuando llegan, por ejemplo, los sabios del oriente que llegan a Jerusalén, preguntan por el rey que ha nacido. ¿Cuál fue la reacción del rey Herodes? ¿Está conmigo en esta hora? Todo esto, hermanos, en un corto tiempo. Un tiempo de transición. Pero Herodes inmediatamente, cuando se da cuenta, estaba tan preocupado que toma una decisión drástica, ¿sí? Ordena la matanza de todos los niños varones. Esto lo vemos en Mateo capítulo 2 versículo 16. Dice la palabra: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces veamos, ¿quién puede entender esto cuando se ve este tipo de manifestaciones, este tipo de circunstancias? ¿Por qué un hombre como Herodes, un hombre que tenía autoridad, un hombre que era inteligente, fue capaz de hacer esta barbarie? ¿Qué estaba pasando por su mente al matar tantos niños? Entonces dijimos una vez más, el nacimiento de Jesús simplemente estuvo plagado de dificultades. ¿Está conmigo en esta hora? El nacimiento de Jesús estuvo simplemente plagado de dificultades. El nacimiento de Jesús estuvo rodeado de personas que no sabían ni lo que estaba pasando, ni lo que estaba aconteciendo, y no les importaba en lo absoluto el nacimiento de este nuevo Jesús, este nuevo bebé. Ahora, en tercer lugar, dijimos, en primer lugar, Jesús nace de una noche. Podemos ver en segundo lugar la oscuridad que cubría al mundo entero cuando Jesús nace. Y en tercer lugar, también yo creo que todos estamos relacionados con el tiempo en el cual nos ha tocado vivir. ¿Qué podemos decir de este año que estamos viviendo? ¿Qué podemos decir cuando abrimos los noticieros? ¿Cuál es la noticia del día? Se acabó la pandemia, vamos todos a disfrutar. ¿Así es? No, para nada. Al contrario, hay más caos, hay más inseguridad. Entonces esto nos lleva, escúcheme, de la misma manera estamos hablando de la oscuridad que había cuando Jesús nació. Ahora, en este punto número 3, la oscuridad en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Oscuridad. ¿Sabe? El mundo está viviendo un tiempo de angustia y desesperación. Eso lo estamos viviendo cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel mundial. Y esto, aunque tratemos de ignorarlo, y lo vemos también en medio de las noticias, dijimos,
en todo el mundo. No es algo que se limita a un lugar, a una región. Entonces, cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de muerte, podemos darnos cuenta que esa oscuridad está ahorita cubriendo al mundo. Oímos de gente que diariamente se está contagiando, que día con día está muriendo, que día con día están perdiendo sus seres queridos. Hay personas muy desesperadas, en angustia, que dicen: si no me mata el virus, me va a matar la angustia. ¿Me escuchó? Si no me mata el virus, me va a matar la angustia. Eso es lo que mucha gente está vociferando el día de hoy. Ahora, vemos, en vez de tener más claridad, en vez de ser más optimistas acerca del futuro, el mundo está plasmado de oscuridad, y lo único que surge de su corazón es inseguridad del mañana. Vemos más temor que esperanza. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que el mundo ve? Más temor que esperanza. Y sabe, hoy hay lágrimas como las de Raquel, la profecía bíblica que nos da, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 18, cuando se lleva a cabo aquella barbarie de estos niños que Herodes manda matar. Dice Mateo 2, 18: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Hubo una persecución terrible contra todos los niños, tratando infructuosamente de eliminar a Jesús de que él naciese, porque el enemigo sabía que Jesús iba a provocar un cambio extraordinario en el mundo de entonces y en el mundo actual. Ahora, esto nos lleva a formular tres preguntas muy importantes. Amén. Esto nos lleva a formular tres preguntas muy importantes que surgen de todo lo que hemos analizado hasta este punto. Y creo que estas tres preguntas ameritan una respuesta, y el mundo, el día de hoy, está consciente de lo que vive y quiere respuestas. Ahora, ¿cuántos creemos que el Señor tiene respuestas a todos nuestros problemas? Amén. Seguro que sí. Ahora, vaya conmigo. Vamos, en primer lugar, hay una pregunta que resuena en el corazón del ser humano, y es la necesidad de confianza. ¿Puedo confiar en Jesús? Amén. La necesidad de sentirnos cuidados, de sentirnos protegidos, de sentirnos descansando en el cuidado tierno de un Padre que nos ama. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta que resuena en el mundo hoy? ¿Puedo confiar en Jesús? La pregunta está sonando. Ahora, ¿usted se ha hecho esa pregunta? Quizás el día de hoy, en esta mañana, vino cuestionándose, ¿sí? ¿Será que todavía puedo depender de Él? ¿Todavía puedo depositar toda mi confianza? Bueno, la primera pregunta, obviamente, esta que hemos formulado, es la más básica de todas. La gente hoy en día está escuchando y ha escuchado por mucho tiempo de Jesús. Jesús no es alguien extraño a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Mas sin embargo, no les basta con oír solamente de Jesús, sino que surge una pregunta de lo más profundo de sus corazones: ¿puedo confiar en Él? Amén. Ahora, ¿dónde encontramos la respuesta? El versículo de apertura. El versículo de apertura en el cual dimos inicio es un versículo muy interesante, y ahí vamos a encontrar simplemente la respuesta a estas preguntas. Amén. Y esto lo vimos en Apocalipsis 1, versículo 5. En su primera parte dice: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde podemos nosotros encontrar la respuesta en este versículo? Y vamos a ver de qué manera vamos a analizarlo. Dijimos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Puedo confiar en Jesús?
Bueno, la respuesta la encontramos en el primer título que el escritor San Juan, ¿verdad?, le aplica o describe de Jesús. Si está conmigo, Apocalipsis 1, versículo 5 en su primera parte, dice, y de Jesucristo, ahí da un nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra nos dice que cuando Él estaba por nacer, inclusive se le da ese nombre y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén, estamos aquí. Él es el Salvador. Entonces nos da un nombre y de Jesucristo dice, Él es el testigo fiel de estas cosas. Entonces, ¿cómo describe Juan a Jesús? Después de haber vivido con Él, después de haber convivido, después de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, ahora este Juan, el apóstol amado, da una descripción acerca de esa persona. Entonces, ¿cómo le llama a Jesús? Le llama el testigo fiel. Amén. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es una persona que ha visto algo. ¿Está conmigo? En los juicios, en las cortes, cuando hay algún caso, yo creo que se invita a personas, se invita a testigos. Los testigos fueron las personas que estuvieron en el momento de que algo sucedió. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Entonces Juan pone un detalle muy importante en Jesús y lo llama que Él es el testigo, amén, fiel. Entonces veamos, fíjese que Él mismo describe a Jesús cuando nos damos cuenta que fue fiel en la palabra que Él compartió. Fue fiel en no traer una idea vaga de cómo encontrar salvación. Fue fiel en dar todo el consejo de parte de su Padre de cómo el hombre y la mujer pueden encontrar paz y pueden encontrar confianza a través del sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario. Entonces veamos, todo el que está de parte de la verdad, todo aquel que de alguna manera quiere encontrar la verdad, no a medias, no en la oscuridad, no en otro tipo de circunstancias, sino en la verdadera verdad, ¿sí? Vaya la redundancia. Hermanos, debemos de entender que todo el que quiere conocer la verdad va a escuchar su voz. ¿Está conmigo? ¿Cuántos escuchamos la voz de Jesús que nos dijo, el camino que estás llevando es un camino de perdición? El camino que estás llevando no es el perfecto, por lo tanto haz cambios. ¿Qué hicimos cuando escuchamos esa verdad? La cambiamos por la mentira que vivíamos. ¿Está conmigo? Por eso Juan 18:37 dice, así que eres rey. ¿Recuerda cuando Pilato lo está cuestionando? Y le dijo Pilato, ¿eres tú quien dices? La respuesta de Jesús, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y agrega, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué dijo Jesús? Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Ahora, escuchar la voz de Jesús es obedecerle. Escuchar la voz de Jesús es creer en sus promesas. Escuchar la voz de Jesús es creer que cuando Él nació en este mundo trajo una transformación y la vida del ser humano jamás ha vuelto a ser la misma. Entonces Juan nos dice, cuando surge la pregunta, ¿puedo confiar en el Señor? Él nos dice que sí, que es posible. Sí puedo, porque Él es. ¿Quién es Jesús? Él es el testigo fiel. ¿Quién es Jesús, iglesia? El testigo fiel, el que trae una palabra veraz. Ha habido grandes líderes a través de los años, pero cada uno de ellos nos decían, yo te voy a mostrar cómo llegar a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces ahí está la primera pregunta. ¿Puedo yo confiar en Él? Claro que sí. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Pregunto. A pesar de la pandemia, a pesar de la incertidumbre, el hecho de que Jesús haya nacido un día, eso nos trajo confianza el día de hoy. La segunda pregunta.
¿Tiene Él el poder para ayudarme? Esta es otra pregunta que resuena en el corazón del género humano y continuamente está levantando quizás su mirada al cielo y decir, bueno, puedo confiar en Él, pero ¿tiene Él el poder para ayudarme? Esto es interesante, ¿no? Y todos quieren saber qué clase de poder tiene Jesús. Bueno, una vez más, la respuesta la da una vez más el apóstol San Juan en el segundo título que le aplica al Señor Jesucristo y lo llama simplemente el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo lo llama Juan? ¿Cuál es el segundo título que le da en ese versículo que dimos lectura? El primogénito de entre los muertos. ¿Sabe usted lo que esto significa? Mire lo que dice ahí Apocalipsis 1:5 en su segunda parte. Nos dice el primero, o sea, cuando nos habla del primogénito, el primero en resucitar de los muertos. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí, iglesia? Nos está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él era el primogénito, fuera el primero que se levantó de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa eso que fue el primero que se levantó? Significa que es la primera persona, el que tiene la prioridad. Cuando Él salió de la tumba, no volvió más a ella. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, es el primero de una larga lista que se levantaron, o sea que en el tiempo de Jesús, si usted recuerda, varios fueron resucitados, mas sin embargo estos volvieron a morir. Pero Jesús, una vez que traspasó una vez más esa barrera de la muerte que dividía entre los vivos de entre los muertos y cruzó de entre los muertos a la vida, oiga, esto lo hizo el ser el primero que ocasionó una cosa como esta, la resurrección. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros, a usted y a mí y al mundo entero, la resurrección de Jesucristo? Que Él tiene el poder, hermanos. Si Él se levantó de entre los muertos, Él tiene el poder de cambiar vidas. Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Él tiene el poder de cuidar tu vida, tu familia, tu hogar en los procesos, en los cambios que puedan venir en el mundo. La pandemia no se va a ir hoy ni mañana, mas sin embargo, déjeme decirle que aunque la pandemia dure un año más, Jesucristo tendrá el control y tendrá el poder y tendrá la respuesta a la problemática del ser humano. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta hora? Entonces la pregunta crucial, ¿tiene Jesús el poder para ayudarme? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, esto nos lleva a una tercera pregunta que también de antemano está entre nuestro lenguaje. ¿Sabe? Estamos para terminar un año que ha sido impresionante. Lo decía aquel día y lo vuelvo a recalcar, que se ha dicho que este año la sociedad del mundo ha dicho que es el peor año de la historia. Escúcheme, el 2020 ha sido el peor año de la historia. ¿Qué significa? Estamos haciendo historia. Somos parte de la historia y aquí estamos. ¿Cómo está usted en esta mañana? ¿Cuál es su condición ante esta pandemia? ¿Está dudando? ¿Está renegando del Señor? Pregunto, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su actitud ante todo esto? Sí, nos ha cambiado un sinfín de cosas, pero yo no estoy preguntando lo que está pasando alrededor. Le estoy preguntando qué está pasando en su corazón. ¿Todavía ama a Jesús como anteriormente decía amarlo? Pregunto, ¿todavía tiene esperanza como antes de la pandemia o se acabó la esperanza? Espero que no. Que esta pandemia nos dé mayor confianza, mayor seguridad. Y dijimos una pregunta que resuena en el ser humano al terminar este año: ¿cómo será el año venidero? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Qué sucederá? No lo sabemos. Esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿se ocupará Él de mi futuro? Esta es la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Se simplemente ocupará el Señor de mi futuro? O sea que en los años que vienen, los años que Dios nos permita vida, ¿será que Él va a estar viendo por mi persona?
¿Va a estar viendo que todo salga bien en mi contorno? Es una buena pregunta y debemos de contestarla. Ahora, si suponemos, por ejemplo, dentro de la pregunta anterior, si Él tiene el poder para ayudarme, ahora, ¿será que también se preocupará por mí en el futuro? Bueno, una vez más, la respuesta de Juan, una vez más, nos la expresa mencionando el título que le da a Jesucristo en la tercera parte de este versículo. Apocalipsis 1:5, la tercera parte, dice: y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Cómo describe Juan a Jesús? El insignificante, el sin valor, el sin sentido. Pregunto, ¿así lo describe Juan? No. ¿Cómo lo describe? El gobernante de todos los reyes del mundo, o sea, el que gobierna sobre el mundo entero. Amén, ese es Dios. Entonces, no perdamos de vista, mi hermano, mi hermana, iglesia, no perdamos de vista quién es Jesús. El mundo, las situaciones que podamos enfrentar van a ser variadas, pero no nos olvidemos quién es Jesús. Él es simplemente el gobernante de todos los reyes del mundo. Ahora, la palabra gobernante, ¿qué significa? Simplemente significa que es la máxima autoridad sobre todos los gobiernos. Eso es lo que describe este término. Ahora, los gobiernos no debemos restar la calidad, el esfuerzo, la inteligencia que tienen los gobiernos el día de hoy. Un presidente de una nación no simplemente es elegido porque sí, y las decisiones que toman pues afectan a toda su gente y al mundo entero muchas veces. Ahora, los gobernantes son geniales porque dijimos, no cualquiera puede ser un gobernante, pero aunque son geniales, Jesús es mucho más grande. ¿Me escuchó? Aunque los gobiernos son geniales, Jesucristo es mucho más grande. Son poderosos, sí, tienen influencia, pero Jesús tiene más poder. ¿Sabe? En el primer siglo, por ejemplo, Herodes, que manda matar a aquellos niños, pensó que su imperio nunca terminaría. Y sabe, el día de hoy, Herodes simplemente ha desaparecido, ¿sí? Su influencia. Entonces, Jesús no es simplemente otro gobernador más. Él es el que gobierna sobre todos los gobiernos del mundo. Y esto nos lleva, dijimos, una vez más a formular la pregunta: ¿Jesús cuidará de mi futuro? ¿Cuál será la respuesta ahora que la hemos analizado a la luz de la palabra? Sí lo hará. ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? Porque Él es gobernante, Él gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Y sabe, esto es una buena noticia. Esto trae fe en nuestro corazón. Puedo estar seguro, puedo terminar este año gracias a Él que aquí nos permitió estar, y con la ayuda de Él vamos a cerrar un buen año y vamos a comenzar uno nuevo, sí, que será diferente, que no sabemos los cambios que vendrán, pero de una cosa vamos a estar seguros: el futuro nuestro está en sus manos. Y no voy a caminar en temor, no voy a caminar en inseguridad. ¿Sabe? Toda esta pandemia, todos estos cambios crean muchas veces vacío en el corazón. Cuando vemos este caos y decimos, este mundo no es un lugar seguro, este lugar es un lugar de muerte, es un lugar no deseable. Y muchos pueden amargarse, muchos pueden decepcionarse. Déjeme leerle una ilustración y con esto vamos a estar cerrando. Y ponga atención, de un gran poeta estadounidense que escribió de sus propias experiencias, que escribió de un momento en su vida que pasó por momentos drásticos y que quizás en su poesía fue una poesía, en primer lugar, como que ya la poesía le estaba ladeando, ¿no?, su ánimo, o su ánimo estaba escribiendo unas poesías negativas, muy pesimista, pero reconoció, reflexionó y su poesía
cambió totalmente. Deje leerle esta ilustración. Esta ilustración se titula Escuché las campanas el día de Navidad. La poesía, esta que he mencionado, el día de Navidad, un día de Navidad se escribe el 25 de diciembre de 1863, durante lo más encarnizado de la guerra de secesión norteamericana. Ahora, fue autoría del famoso poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, que vivió en 1807, nació y muere en 1882, quien estaba, escúcheme, muy afectado por los horrores de aquel conflicto. Le tocó vivir tiempos de guerra, tiempos cruciales, tiempos de cambio. Parecía que el odio, escúcheme, estas guerras de unos contra otros, parecía que el odio era mucho, los sentimientos de la gente estaban lastimados, ya no querían a la gente unos a otros, ¿sí? Y yo creo que esto está pasando en nuestro tiempo. Hoy no queremos que nadie se acerque a nosotros, menos si viene tosiendo, ¿verdad? O si viene con una gripe. Le decimos circulando, por favor, ¿no? Bueno, todo esto nos va a hacer muy indiferentes, tengamos mucho cuidado. Parecía que el odio prevalecía por sobre todo aquel momento, afectando incluso a los hombres de buena voluntad, o sea, aquellos de corazón sensible. El poema, hecho luego canción navideña, habla de la desesperación del narrador, o sea, su propia experiencia al escuchar las campanas de Navidad sonar durante la guerra civil americana, que el odio es fuerte y se burla de la canción de paz en la tierra y la buena voluntad de los hombres. Cuando se oye esa campanilla, que ya es típica en esta cultura, nos habla de paz. ¿Ha escuchado esta gente que suena una campanita en los tiempos navideños? Esa campanita anuncia noche de paz, noche de amor. Pero en ese tiempo, cuando había el gran conflicto en la nación, esa campanita, en vez de hablar paz, estaba hablando odio de alguna manera. Así lo veían ellos por la situación. Pero concluye con las campanas que llevan una renovada esperanza de paz entre los hombres. Poco después que comenzara la guerra, la amada esposa de este personaje murió después de sufrir quemaduras graves en un accidente doméstico. Su muerte llevó a Longfellow a la desesperación. En su diario, escúcheme, del 25 de diciembre, o sea, la Navidad de 1862, registró: feliz Navidad. Fíjese lo que él escribió esa Navidad, hermanos, después de que su esposa muere, después de ver esos conflictos. Él dice: feliz Navidad, dicen los niños, pero eso ya no es para mí. O sea, todos pueden estar felices, feliz Navidad, ¿no? Paz en la tierra, pero para mí no. ¿Por qué? Porque la estaba pasando mal. Había muerto su esposa por un accidente, ¿no? Murió quemada por un accidente. Y en 1863 su hijo mayor, Charles, resultó gravemente herido y lisiado en la batalla. Por su propia tristeza y en respuesta a la carnicería de la guerra, escribió esos versos. Fue por esos momentos difíciles que lo tenían triste y amargado, que decide plasmar sus sentimientos en un poema hecho más para el desahogo, justo cuando su hijo acababa de ser herido. Muere su esposa, su hijo es herido, así que traía el corazón cargado, así que quería descansar. Ahora, al escuchar este personaje, el replicar de las campanas navideñas, finalmente salió. Cuando volvió a escuchar, él estaba encerrado en su situación, en su crisis. Pero cuando escucha una vez más las campanas, salió del hondo pesimismo que lo embargaba y llegó a la conclusión de que Dios no es sordo ni ha muerto aún. ¿Me está escuchando? ¿A qué conclusión llegó este hombre? Que Dios es sordo y que Él no ha muerto aún. Independientemente de cómo esté la situación hoy en el mundo, debemos de entender que Dios no está sordo, que Dios escucha. ¿Está conmigo? Y que Él no ha muerto. Y esto debe darnos certeza por su propia tristeza. Y en respuesta, él escribe: escuché las campanas el día de Navidad, sus viejos cánticos navideños. Salvaje y dulce las palabras se repiten, de paz en la tierra y bondad en los hombres. Pensé
como las campanadas de la Navidad. Ha sonado la canción inquebrantable de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en la desesperación incliné mi cabeza. No hay paz en la tierra, dije. ¿Por qué? Porque el odio es muy fuerte y se burla de la canción de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces repliqué las campanas más fuertes y profundo: Dios no es sordo ni ha muerto aún. El mal caerá, el bien prevalecerá. De paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hasta que suenen cantando de esta manera. El mundo revolvió la noche y el día. Una voz, una campanada, un cántico sublime de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Henry Longfellow confió en que Dios era más fuerte, escúcheme, que los conflictos del mundo, y en un día haría prevalecer en la tierra paz y la buena voluntad. Es la esperanza que hoy persiste a pesar de cualquier circunstancia que el mundo o que usted y yo estamos enfrentando. Jesús nació, y el hecho de que Él haya nacido vino a traer transformación y cambio al mundo. Póngase de pie en esta hora. Estas tres frases que leímos, hermanos, del versículo de apertura simplemente nos ayudan a comprender la verdad, la verdadera identidad del bebé nacido en Belén. Todo esto fue evidente en la primer noche en Belén. Todo esto fue real. Por eso, mi amigo, mi amiga, querido creyente, quizás estás cargado, quizás piensas que no puedes con la situación allá afuera. Sigue confiando el día de hoy. Sigue depositando esa esperanza en el Dios bueno que te ama y que puedes tener la certeza que Él se preocupa por ti, que Él cuida de ti y que no te dejará en ningún momento. Puedes cerrar tus ojos en esta hora. O alguien que nos ve, nos escucha a través de los diferentes medios y todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Este es el momento de hacerlo. No camine más con un sinfín de dudas, con un sinfín de complejos. Hoy el mensaje sigue resonando con la mayor fuerza posible. Todavía puedes tener la certeza, la confianza de que Jesús sigue siendo el Salvador del mundo y lo será siempre, el gran amigo que te espera. Por lo tanto, si todavía no has rendido tu corazón a Jesús, este es el momento de hacerlo. ¿Cómo? Recibiéndolo en tu corazón. Dile en esta hora: Padre amado, en este momento yo abro la puerta de mi corazón. Reconozco la gran necesidad que tengo de ti en mi vida. Y con fe y determinación, yo te invito a que vengas a nacer en mí el día de hoy. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a ser mi gran Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Una palabra que produce fe. Una palabra que produce confianza en medio de un mundo difícil donde reina la oscuridad. Gracias por hacernos saber que tú naciste en una noche cuando mucha gente llegaba a sus camas cansados después de una larga jornada, después de un tiempo cotidiano. Llegaron a dormir, no se daban cuenta de lo difícil, de lo complicado o del cambio que vendría. Pero esa noche era una noche que cambiaría el mundo por siempre.